Bueno, la inflación en diciembre es una inflación igual que la del mes de noviembre, el 1,5. El dato más preocupante para nosotros es la inflación anual, en promedio del 40,9%, siendo la inflación más alta en los últimos 25 años, desde el año 91 que empezó la convertibilidad. Siendo la inflación más alta en los últimos 25 años, desde el año 91 que empezó la convertibilidad. El futuro. Increíble. Los gobernantes que surgen del pueblo deben permanecer junto al pueblo y trabajar solo para el pueblo. ¡No! ¡Maldito! Y venimos a instalar un nuevo estilo en la vida política nacional. Volver al 91, decía la apertura del Destape, porque tenemos la inflación más alta desde ese 171% de 1991, Darío Gani. Buenas noches, Iván, buenas noches a todos. Sí, efectivamente volvimos a hablar de inflación y no solamente de lo que pasó, vamos a ver eso, vamos a analizarlo, sino también de lo que viene, porque nadie confía en lo que dice el gobierno que va a hacer la inflación, sino que todos piensan que va a ser un poco más. Hoy lo vamos a ver en detalle acá en el Destape. Así es, y viene Héctor Daer, uno de los 3 jefes cegetistas, acá al piso de C5N en vivo para hablar de qué, de todo, los despidos, la carta que le mandó la CGT a comienzos de este año al gobierno de Mauricio Macri, el acuerdo de hoy en Vaca Muerta, la inflación que dice Darío que va a ser superior a la que predestina el presupuesto a Mauricio Macri, y si va a haber paro general, esto que muchos le recriminan a la Confederación General del Trabajo que no se hizo efectivo. Hoy Héctor Daer responde a todo aquí en C5N. Y vamos a empezar a hablar sobre los datos que se conocieron de la inflación, porque la inflación no fue para todos igual. ¿Recuerdan cuando antes criticaban mucho, decían que durante el kirchnerismo los que más sufrían eran los pobres por la inflación? Bueno, no siempre durante la inflación los que más sufren son los pobres. Sí, en este caso, a ver, ¿por qué? Porque efectivamente, para decirlo simple, después lo vamos a analizar mejor, cuando suben los precios y suben los salarios de la misma forma, bueno, más o menos empata. Igual también perjudica a los más pobres, obviamente, pero el 2016 fue un año muy particular en ese sentido porque perjudicó más a los más pobres. Pero primero, ¿cuál fue la estadística de la inflación total del 2016? Vamos a ver lo que dijeron las distintas fuentes, ¿no? En los últimos días. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es la que midió más alto, 41% de inflación durante los últimos 12 meses en la ciudad de Buenos Aires, pero recordemos que es bastante representativo. Antes el INDEC, ahora también de hecho, mide en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y lo extrapola, que se dice, al resto del país. Bueno, esto es lo que midió la ciudad de Buenos Aires, que nunca había dejado de medir, que es por ahí el más seriecito y que aparte viene del riñón del PRO para 2016. Las dos inflaciones más altas anteriores a esta fueron las del 2014 con la devaluación que hizo el gobierno de Cristina Kirchner y en el 2002, 40,9% en el año 2002. Hay dos cuestiones que uno podría decir, y vos corregime si me estoy equivocando, respecto al 2014. Primero, que este año el empleo formal cayó 0,7% según el CIPA. Así es. Y en 2014 subió 0,1%. Y un punto que uno no puede dejar de soslayar es que el 2014 fue un año con un crecimiento de 1/10 en el empleo privado, pero sin toma de deuda. Este año se tomaron 50.000 millones de dólares de deuda externa. Así es, vos decías según el CIPA, según la ANSES, es decir, los empleos formales, como dijo Iván, y no se sabe todo lo que se perdió en el sector informal. Claro. Subió la informalidad, pero también subió mucho el empleo informal. Según la Universidad Metropolitana, que reúne a economistas de todos los gremios, 40,9%, resaltan esto. Es la más alta, decía Iván, hubo otras dos altas, 2014, 2002, pero
esta es la más alta desde, como decía el tape que preparó Charlie más temprano, desde el 91. 171%. Claro, el pico de... Ahí venía cayendo de la hiperinflación, o venía saliéndose el último coletazo de la inflación antes de la convertibilidad. Bueno, este número está lejos, pero fue un número muy abrupto. Hay una diferencia bastante fuerte en lo que es los precios regulados, es decir, las tarifas y demás que subieron mucho, y los precios de las cosas, digamos, lo que compramos, que también subió mucho y ahora lo vamos a ver. El IPC Congreso también tuvo una suba del 40,3%. Hoy, sí, esa sonrisita que todos compartimos. Es esto, ¿no? Pero bueno, está bien, porque es un promedio de las consultoras, dicen. Vamos a decir la verdad. Nosotros venimos diciendo hace 6 años, incluido el año que pasó, y lo vamos a decir que esto está bien como impacto político, pero no como un análisis técnico. A ver, básicamente porque decís un promedio de las consultoras, pero el Congreso no dice qué consultora. No, es... En su momento no se decía porque Moreno multaba a las consultoras. Entonces las consultoras se reunieron en el IPC Congreso, las más importantes, y daban ese dato. Después cuando al toque que la justicia le dijo a Moreno que no lo podía hacer, entonces las consultoras dijeron, como esto lo cobran, se fueron del IPC Congreso, las más importantes. Claro. Y acá supuestamente quedaron algunas, pero no se sabe cuáles. Pero bueno, esto es lo que fue el 2016, entre el 40 y el 41% la suba de precios muy importante. Pero vamos a ver ahora lo que les decía antes, no fue lo mismo para todos, sino que a algunos les costó más este 2016. Miren esto, según acá la fuente no es el INDEC, en realidad lo hace la Universidad Metropolitana con algunos de los datos del INDEC, así que mal no está. Miren, a los que menos ingresos tuvieron, a los deciles más pobres, como se dice en estadísticas, 45,6% de aumento de precios. Acá mírenlo con cualquiera de las estadísticas de suba de ingresos para el 2016 para los más pobres. La AUH no subió 46%, ninguna de las asignaciones subió 46%, ninguna paritaria subió 46%. Las jubilaciones tampoco subieron 46%. Las jubilaciones nada, subió 46%, así que perdieron por todos lados. Los de mayores ingresos, si bien nada, subió 38% tampoco, pero tuvieron una inflación menor. Aceiteros subió 38 más o menos y creo que, si yo no estoy mal, con bonos, prerrogativas que pidieron después, bancarios creo que estuvo cerca y seguro me estoy comiendo alguna, pero sin duda fueron la excepción a la regla de paritarias que estuvieron muy por debajo de este número, sí, y que ya el gobierno está pidiendo que el año que viene, de esto también vamos a hablar con Héctor Daer cuando esté en minutos aquí en C5N, uno de los 3 jefes de la CGT va a estar aquí en vivo, sin dudas va a ser una disputa que van a tener el año que viene los trabajadores asalariados, formales, porque ya el gobierno le está pidiendo que el aumento sea entre el 17 y el 20%, cuando la inflación, no me quiero adelantar a lo que va a comentar Darío en minutos, pero está prevista que sea entre el 23, el 25, el 26. Así es. Y una cuestión que no aclaré acá, pero podríamos sumar, que es que estos ingresos, es decir, los que cobran salarios, pero después están los que no cobran salarios, los empresarios, los cuentapropistas también, pero sobre todo los que son por ahí gerentes, que cobran un salario, pero no es de convenio, que tuvieron, esto lo miden, la canasta de los ejecutivos fue menor a esta, es decir, lo que subieron los precios a los ejecutivos fue menor, pero bueno, eso es parte de lo que ya vimos. Vamos a ver un poco así rápido lo que viene en 2017, porque esto fue 2016, ahora, esto algo que decíamos recién, el poder de compra en promedio de los asalariados cayó 6,1%, cayó más en lo que tiene que ver con los que tienen menos ingresos y un poquito menos con los demás ingresos. Esto es promedio. Esto es el promedio, pero una caída muy fuerte abrupta, sí, del poder adquisitivo. Vamos a ver aparte un dato que tiene que ver con diciembre, para ver, bueno, cómo terminó el año. Diciembre tuvo una inflación por ahí más moderada, 1,2 según la Ciudad de Buenos Aires, 1,9 según otros datos, según la UMED, pero 5,9 en alimentos. Y de nuevo, los que más sufren, los que menos ingresos tienen, los que más gastan en alimentos de su propio ingreso, que son los más pobres, están teniendo una inflación del 6% de las cosas que comen todos los días. ¿Y qué es eso? Donde no podés ajustar, al igual que los remedios, ahora que está toda la polémica en torno al PAMI, que subieron y muchísimo durante el año pasado, los alimentos es otra de las cuestiones donde no te podés ajustar. No podés dejar de comer
comer, como no podés dejar de tomar remedios. Sí podés dejar de hacer lo que se llama esparcimiento, podés dejar de tomar taxis, podés dejar de ir a lugares de ocio como el cine o el teatro, podés dejar de ir a comer afuera, no podés dejar de comer en tu casa y no podés dejar de consumir medicamentos. Bueno, pero eso que por ahí clase media puede dejar de hacer, aunque suene feo, digo, dejar de ir al cine, claro, dejar de tomarse taxis, la clase baja no lo puede hacer, porque no lo estaba haciendo ya. Y este es el problema que tienen cuando tienen una inflación de lo que consumen sí o sí tan alta. Ahora vamos a ver lo que viene en 2017. Primero, un poco esto, ¿no? De cuáles son los aumentos que vienen ahora en el verano. Tenemos peajes 120%, parquímetros 100%, celulares entre el 11 y el 12%. Primer aumento. Primer aumento. Esto, claro, así es, lo que tiene que ver con celulares y con nafta, por ejemplo, que también va a subir 8%, Luz 36%, prepagas 6%, un primer aumento. El año pasado casi 40 subieron. Y la nafta cuando sube, recordémosle a la gente, cuando sube la nafta, sube el resto de los precios, digamos, acompaña el resto de los precios o empuja en realidad el resto de los precios. Es un precio multiplicador. Siempre se pelean los secretarios de comercio con el resto porque dicen no me suban la nafta porque le impactan todo, pero bueno, este aumento obviamente no es tan alto. Hoy Aranguren dijo es menos alto o no es tan alto como la inflación. Bueno, pero tiene un impacto, obviamente. Claro. Vamos a ver ahora sí, ¿qué inflación vamos a tener en 2017? ¿Qué va a pasar en este año de elecciones con la suba de precios? Esta es una encuesta de analogías. Esto primero vamos a ver lo que opinan los consumidores, lo que opinamos todos, porque obviamente la encuesta de analogías habla cuando se dice la gente, ¿no? Que hablan los políticos. Bueno, ¿cuánto van a subir los precios? Mirá, el 40% dice mucho. Obviamente, mucha gente piensa, si vienen subiendo bastante, y si este año subieron mucho... Entre mucho y bastante dice 71.8%. Sí. Son casi 72 puntos de gente que dice los precios van a subir considerablemente. Entre mucho y bastante. Y uno puede considerar, acá ya interpretando una estadística, que es mucho para la gente. Bueno, mucho tiene que ver con su salario, o con cuánto sube el salario. Por encima de lo que te suba el salario. Si yo te pregunto, te voy a subir el sueldo 50% y la inflación va a ser el 40%, no estás tan enojado como si pasara lo mismo que el año pasado. Se revienta la macroeconomía si me subí 50% del sueldo y la inflación sube 40%. Sí, no sé si pasa solo con vos, si pasa con todos los trabajadores. Sí, con todos, claro, conmigo solo no. El 19% piensa que va a subir poco. Ahí también, bueno, es un poco lo que apunta el gobierno, a considerar o a que la gente considere o a que efectivamente pase que suba poco los precios en 2017 y en 2018 un poquito menos. Era el mismo plan de Kicillof en ese sentido, que tuvo una inflación del 25 cuando se fue, tener una del 20 si ganaba Scioli, tener una del 15 el otro año y así ir bajando. Bueno, muy poca gente considera que no van a subir nada y no eso saben. Se hizo en... Bueno, no importa dónde. De todo esto vamos a estar hablando con Héctor Daer. Héctor Daer, uno de los 3 jefes de la CGT, va a estar acá en vivo en C5N. En minutos nada más hay un informe sobre quiénes ganaron en 2016. De eso también se lo vamos a mostrar a Daer para que opine. Y unas declaraciones, quédense en serio, porque hay unas declaraciones de Sergio Bergman, del ministro de Medio Ambiente, el rabino Sergio Bergman, responsabilizando a alguien más por los incendios en La Pampa. Mamita la que se le viene al ministro de Medio Ambiente con el PJ de la provincia de La Pampa, que se enfrentaron a Cristina Kirchner cuando tenía el 54%. Imagínate lo que van a hacer con Sergio Bergman. Hay que ver si sigue teniendo laburo a fin de año. Lo que sí, a fin de año, esto es lo que dice la gente, los consumidores, que va a pasar con la inflación. Vamos a ver ahora lo que dicen los gremios. En realidad, de nuevo, la Universidad Metropolitana, que hizo un buen laburo, que es parte de los gremios, pero tiene muchos economistas laburando, que veíamos que mostraban la inflación de 40,9%. ¿Cuánto piensan, cuánto consideran, cuánto estudian que va a ser la inflación en este año electoral, según el Instituto Estadístico de la Universidad Metropolitana que dirige Nicolás Trota? Es este número que vamos a ver ahora, no me gusta spoilear antes que aparezca, acá está. Si la expectativa de inflación 2017 para la UMED, 25,2% para todo el año. Olvídate, si no te gustan los sindicatos, si no te gustan si no te gustan los economistas, tengo uno enfrente, pero si no te gustan los sindicatos, crees que está todo, bueno, es la inflación, un punto más de la inflación que dice Miguel Beine. Es Beine asociado con Dalpolleto, Miguel Beine, dicen que va a ser entre 23,5 y 24 la inflación del 2017, apalancado en los tarifazos, creo que en la suba de tarifas, ponga el nombre que usted quiera. Es decir, muy lejos de la pauta del 17% que el gobierno le quiere instalar a los sindicatos.
Sí, así es, del 17% que quiere instalar y que quiere que toda la economía considere que Exacto. va a estar. También Ecolatina, la consultora que dirigía Roberto Lavagna en su momento, Marco Lavagna también, habla de una inflación similar y varias consultoras más, pero de las consultoras que sí dan la cara, que sí dan sus nombres, hablan de una inflación parecida entre el 23 y el 26%. Esto es lo que veíamos que el dato calentito, porque lo dio ayer la UMED, sobre lo que se viene en 2017. Y ahora vamos a ver lo que opina el mercado. ¿Por qué decimos que lo que opina el mercado a veces es importante? Y porque efectivamente tiene que ver con la transacción de bonos, con cómo se va a mover y demás. La inflación anual, esto lo mide, a ver, el Banco Central reúne las expectativas del mercado, de los bancos, en cuanto a lo que va a ser el año siguiente. Hablan, en realidad venían del 19, subió al 20 y ahora 21%. Sí, es donde van poniendo la plata por ahí los bancos. Claro. Los bancos que tienen otras opciones, que no es que ponen plata en plazo fijo, de Exacto. los bancos, las financieras. Bueno, 21%. El gobierno dijo entre el 12 y el 17%, pero ojo con esto, porque el Banco Central, esto puede sonar un poco técnico, pero se reúne los martes el directorio del Banco Central y dicen, ¿dónde vamos a poner la tasa de referencia? A partir de ahí los bancos miran qué hace el Banco Central para seguirlo o no seguirlo. Bueno, si el Banco Central baja la tasa de referencia, es decir, baja la tasa de interés de toda la economía, quiere decir que considera que la inflación está desacelerándose. Bueno, hace un par de semanas que la deja ahí y que cuando la baja no la baja mucho. El Banco Central tampoco considera que ese número, 12-17%, vaya a ser el del 2017. El Banco Central, que si bien se lo presume para algún desprevenido autárquico, es Federico Adolfo Sturzenegger, su presidente, un hombre del PRO, un hombre del riñón de Mauricio Macri. Así es. Por eso, esto es entonces la inflación 2017, cómo se vienen los precios o cómo que se espera la economía. Al fin y al cabo, los precios y la inflación los hacemos quienes estamos en la economía, también lo hace el Estado, obviamente, pero toda la economía termina haciéndolo. Entonces tenemos lo que opinan los consumidores, lo que opinan los gremios y lo que opina el mercado. ¿Qué opinan los empresarios? Que son los que faltan por ahí, ¿no? Exacto. Bueno, los empresarios en general siempre, a ver, una cosa es lo que opinen, otra cosa es lo que digan y otra cosa es lo que ponen en sus presupuestos. Ninguno espera menos de un 20% de inflación. Cualquiera muy lejos de la pauta que el gobierno le quiere cerrar a los sindicatos, ese 17% que quieren que firmen. Vamos a hablar de un tema de diciembre. Vamos a decir quiénes ganaron durante todo el año pasado. ¿Quiénes fueron? A ver, vos tuviste una inflación del 40%, 41%. Bueno, ¿quiénes por encima de eso obtuvieron ganancias? Sus ingresos, para llamarlo de algún modo poco técnico, pero para decirlo de ese modo, estuvieron por encima de ese 41%. Podemos ver, Charlie, el gráfico que lo que representa muy cabalmente es esto que decíamos. Es un gráfico que desarrolló en base a datos del INDEC, del CIPA, y no recuerdo qué otro, ahora lo vamos a ver, Daniel Steingart, que está también en un video que vamos a mostrar ahora a continuación. INDEC, CIPA, Estadísticas, Cava. Esto lo desarrolló por sí mismo, digamos, Daniel Steingart. A ver, ¿qué es lo que vemos acá? Agro y ganadería, 79.5%. Intermediación financiera, 59.5%. Minería, 58.8%. Esto es todo lo que subieron los productos que tienen que ver con estos sectores, ¿no? Exactamente, bien vale la aclaración. O sea, el agro, que es el sector que más ganó en la economía en 2016, el sector por ahí más beneficiado por el gobierno, es el que más subió los precios. Exactamente. Pesca, 56.4%, electricidad, gas y agua, 53%, extracción de petróleo y gas, 49.3%, y acá está el promedio de precios implícito del PBI. ¿Esto qué significa? Entre enero y septiembre, ¿cuánto subieron los precios, básicamente? 42%, esto es porque es entre enero y septiembre. Van a ver que Daniel dice un porcentaje menor porque ya tiene la toma de diciembre, o diciembre, para decirlo correctamente. Ahora, ¿cuál es la sintonía? Ustedes síganme un minuto y se van a dar cuenta enseguida. Entre agro y ganadería, intermediación financiera, minería, pesca, electricidad, gas y agua, extracción de petróleo y gas, que son todos los sectores representados en el gabinete de Mauricio Macri. ¿Se entiende? Justo. Justo. O es casualidad o es causalidad. Esto le preguntamos a Ana Castellani. Ella es investigadora del CONICET, del Observatorio de Élites del CONICET, hizo un informe muy clarito sobre esto y le fuimos a decir, bueno, esto ocurre porque sí, esto es una causalidad. Vamos a ver qué dijo Ana.
Un lugar, clara y esperablemente, eran las secretarías de la presidencia. Bueno, teniendo en cuenta la trayectoria del propio presidente, ahí vamos a encontrar varios ex CEO que forman parte del círculo más íntimo de Macri. Después, llamativamente, la jefatura de gabinete. Ahí hay 70% de los funcionarios de la jefatura de gabinete fueron ex CEOs. Se destacan Lopetegui y Quintana para el común de la gente, pero no son los únicos. Y después tenés agroindustria y producción, que son dos lugares en donde hay claramente gente de las corporaciones del empresariado. En agroindustria hay mucha gente de distintas corporaciones, ACREA, Sociedad Rural Argentina, Coninagro, productores directamente, todos ellos rurales o agropecuarios. Y en producción, una parte de los funcionarios, que además son carteras bastante abultadas, con funcionarios de la UIA y de la Cámara Argentina de Comercio. Ahora, energía es el caso más paradigmático por distintas razones. Primero porque, decimos, hay 9 ex CEOs importantes, o sea, máximas gerencias, máximas autoridades, máximos directivos de compañías energéticas, la mitad. Y la otra mitad muy vinculados a las actividades energéticas. Ahí escribía Ana Castellani lo que estábamos mostrando. Me parece interesante ver cómo la industria, ¿no?, que igual tiene algunos representantes, de hecho yo diría que el ala que más conoce el sector en el Ministerio de Producción viene de la Unión Industrial, ni siquiera llegó a igualar lo que fue la suba de los precios promedio del año. Hay algo llamativo, que en la industria, en todos los productos que tienen que ver con la industria, que salen de ahí, la demanda cayó mucho. La demanda en general en la economía, el consumo interno cayó mucho y los precios más o menos, porque también cayó la oferta. Cerraron muchas fábricas en 2016. Ahora, en el agro, que la demanda cayó, pero no tanto. La gente no deja de comer, no deja de consumir lo que sale del campo y la oferta no cayó. Mirá, la de 80% igual es donde más subieron los precios y donde efectivamente es lo que más veíamos. Antes, cuando hablábamos de la suba de alimentos, bueno, tiene que ver con esto. Exacto. Vamos a ver qué dijo el hacedor, diría Borges, de este cuadro, Daniel Steingart, sobre qué representa de alguna manera estos datos que estamos mostrando. Vémoslo. De los precios por la inflación, ¿cuáles son los rubros que más se beneficiaron y cuáles perdieron? Bueno, a ver, según datos de INDEC, ¿sí?, de los primeros 9 meses del año de 2016 respecto a los primeros 9 meses de 2015, los precios promedio de toda la economía subieron 42%. Ahora bien, hay sectores que subieron muy por encima de eso, ¿sí?, que son los sectores más beneficiados. Por ejemplo, sector de agropecuario, casi 80% subió los precios, sector financiero, casi 60%, sector minero, casi 60%, electricidad, gas y agua, poquito arriba del 50%, el sector petrolero en torno al 50%. ¿Por qué subieron esos sectores? Por ejemplo, el sector agropecuario, el sector minero, el sector petrolero, subieron por la devaluación que vino a la salida del cepo cambiario a fines de diciembre de 2015. Y una cosa que es interesante que ocurrió es que esto implica claramente una transferencia de ingresos hacia esos sectores y el gobierno, en lugar de atemperar esa transferencia de ingresos, la amplificó. ¿Por qué la amplificó? Porque les bajó retenciones, ¿sí? Cuando le bajás retenciones a esos sectores, le bajó al agro, le bajó a la minería, ahora le bajó al petróleo, amplificó esas transferencias de ingresos. Ahora, ¿cuáles son los sectores que, por el contrario, más rezagados quedaron en esa carrera? Por ejemplo, los salarios, por ejemplo, subieron muy por debajo. Según datos del CIPA, subieron 32% en ese mismo periodo, muy por debajo del 42% de los precios de la economía. E incluso, según datos de la Ciudad de Buenos Aires, los ingresos del 30% más pobres subieron 25%. Es decir, que subieron menos que la media de los ingresos. Eso significa que aumentó la desigualdad. Esto se estuvo viendo en los últimos días. Y después, por ejemplo, algunas ramas de la actividad económica que son muy intensivas en salario, es decir, donde los salarios pesan mucho en la estructura de costos, por ejemplo, construcción, por ejemplo, la administración pública, por ejemplo, el rubro de enseñanza, los precios subieron muy por debajo de la media, subieron en torno al 32, 31, en un caso 36%, entonces hubo claramente una transferencia de ingresos. En mi opinión, lo que ocurrió fue que eso fue amplificado por medidas que hizo el gobierno para aumentarles la rentabilidad de estos sectores beneficiados, que no solo se debió a la devaluación, sino que también le bajaron retenciones.
hay algo interesante que es cómo el gobierno se pone muy técnico con el tema jubilados. Bueno, el que tiene un auto de más de 10 años, o el que tiene un haber y medio, o el que tiene una propiedad de X cosas. No hablemos de los yates, de las embarcaciones, de que son 2.500 casos. Hablemos del grueso, del 1.6 millones de 2.500 de afiliados. 1,5 millones. Exactamente, 1.6 millones, 2.500 en el medio. ¿Qué técnico se pone? ¿No? Dice, bueno, cuando tiene que eliminar retenciones, no. Cuando tiene que eliminar las retenciones al agro, elimina las retenciones al agro, no hace una diferenciación. A la minería, elimina las retenciones. Cuando tiene que eliminar el blanqueo de capitales, el gravamen a las operaciones con dividendo, intermediación financiera, se elimina. No hay ponerse técnico en eso, se elimina. Nos ponemos técnicos con los jubilados, pero no se pone técnico cuando tiene que hacer el tarifazo. ¿Se acuerdan? El tarifazo llegaron a haber aumento de 1.500, 2.000%. 4.000%. 4.000%. Bueno, hubo que ponerse técnico después cuando la política hizo presión con el gobierno. Pero no se pone técnico con eso. Se pone técnico con los jubilados, con los monotributistas, con los informales. Ahí se pone técnico el gobierno, digamos. Dice, no, a este no le podemos dar, a este sí, este plan sí, este subsidio no, este derecho hay que recortarlo un poco. Acá no se puso técnico, acá tuvo que eliminar, eliminó. Vamos a ver las placas que decía Daniel Steingart, sobre cuáles fueron los ingresos de los salarios formales. 32% el promedio de los salarios formales según el CIPA. ¿Qué significa? Que si los precios subieron un 40%, un 38% más o menos, esto es CIPA, no es INDEC, 32% y fueron 40% de la inflación, perdiste lo del medio. Es decir, esto es solo salarios formales. Por más que lo diga acá, insistimos con que tiene que ver con el empleo formal. Si tanto le importa al gobierno el empleo informal, bueno, esos fueron los que más sufrieron también en 2016. Es decir, son números. Perdieron, vamos a usar el que trajo Darío Indec, 6% promedio. Bueno, y le está pidiendo el gobierno a los trabajadores otra vez, otro año, que hagan otro esfuerzo y pierdan un poco más de lo que ya perdió, porque si la pauta salarial el gobierno la quiere en 17 y la inflación es de 25, en promedio algo vas a perder. Vamos a ver, Charlie, por último, ¿cuánto perdieron? El 30% de ingresos más pobres. 25.4 fue la suba de los ingresos del 30% más pobre, contra un 40% de inflación. Es decir, está más es muy cristalizador esto, porque el 30% más pobre subió sus ingresos un 25,4%. Y los que más subieron los precios, subieron un 80%, que fueron el agro, que fue la intermediación financiera, que fue la extracción de gas, de minería, etcétera. Digo, me parece muy cristalizador lo que demuestra. Y el agro que produce cosas que más que nada consume este segmento. Exactamente. Ya está Héctor Daer, ya está acá Héctor Daer, está entrando, lo estamos parando así. Escuchemos a Ana Castellani otra vez sobre este tema que estamos tratando y enseguida conversamos con uno de los 3 jefes de la CGT. Uno piensa en universo de sentido, habla de un conjunto de ideas que surgen de la experiencia de socialización, de los lugares donde uno ha trabajado, de la educación que ha recibido. Entonces, determinadas formaciones, por ejemplo, que priorizan los criterios mercantiles sobre los criterios públicos o sociales, trabajos que están vinculados precisamente con las defensas de intereses más particulares, sectoriales que generales, familiares, amistades que se construyen en ese mismo mundo y que piensan más o menos parecido, es lo que después uno arrastra, conforme el universo de sentidos, el conjunto de ideas, de la ideología de una persona. Todos las tenemos, obviamente, y los llevamos a donde vamos, en los distintos roles que desempeñamos. Por eso muchas veces nos asombramos que los CEOs funcionarios terminen diciendo cosas que al grueso de la gente nos parecen absolutamente desubicadas o fuera de lugar y que para ellos son comunes porque son las que dicen en sus quinchos, con sus grupos, forman parte de su sentido común que choca por completo con el sentido común de otros sectores y que, bueno, alerta sobre la preocupación que esto genera cuando están a cargo de la conducción del Estado. Esto decía Ana Castellani, ya está Héctor Daer, uno de los 3 jefes de la CGT, para conversar con nosotros. Héctor, gracias por venir, primero que nada. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en principio, esta suba de precios que hoy se conoció, que fue 41%, la más alta en 25 años, y que los más castigados fueron, primero, los que no tienen trabajo, segundo, los que tienen trabajo informal, y tercero, los trabajadores formales. La CGT está en una suerte de unidad de acción con los movimientos sociales, con lo cual también es procedente que le pregunte por eso. ¿Qué representa, qué grafican estos datos que salieron hoy?
grafica los errores y el ajuste, ¿no? Digamos, en enero se planteaba una sucesión de hechos, o mejor dicho, desde el 10 de diciembre, una sucesión de hechos que iban a traer mejoras en la economía y demás. Y la verdad que hemos perdido poder de compra todos los que tenemos ingresos fijos, más pobreza, más desempleo y lo que esperábamos de alguna recuperación aún está en veremos. Fíjense que ya no se habla ni de primer semestre, ni de segundo semestre, ni de primer semestre del año que viene, ¿no? Digamos que se fue perdiendo hasta el relato de la esperanza. Claro. Así que estamos realmente en una situación donde cuando planteamos el tema del bono, que nos salieron un montón de sectores empresariales y demás a decir que era una barbaridad, bueno, hoy nos estamos dando cuenta que estábamos atendiendo una coyuntura que claramente estaba graficada con estos números, ¿no? Hoy leía una nota del colega Ariel Maciel que habló con varios empresarios y decían que la recuperación llega en el segundo semestre, pero de 2017. Parecía un revival del año pasado. ¿Los trabajadores aguantan hasta el segundo semestre de 2017 para discutir, bueno, recuperación o también puestos de trabajo? Lo que hay que ver es si aguanta el país, digamos. Creemos que no puede haber una situación ilimitada en el tiempo que no resuelva temas concretos que tienen impacto social claro, ¿no? Digamos, si nosotros no empezamos a generar no solo trabajo por alguna inversión o algunas inversiones que puedan venir, digamos, si no generamos que el tipo que tiene, qué sé yo, un panal de abeja haga miel y empezar a generar toda esa economía que es mucho más universal y más diversa que una inversión de miles de millones de dólares que por ahí genera 500 puestos de trabajo, 1000 puestos de trabajo, estamos equivocados. Y me parece que eso es lo que le está faltando al país, lo que le está faltando a la sociedad, y creo que a pesar de que en términos del CIPA hubo alguna recuperación de empleo, creo que todavía la chatura sigue hacia abajo, ¿no? Sobre todo la caída en la actividad informal es muy grande. Ahora, Héctor, este año el gobierno logró, es un verbo difícil de usar en este caso, pero tuvo una inflación del 40% y la suba de salarios promedio del 42%. Es decir, lo que pusimos del bolsillo, del 32%, perdón, gracias por la corrección. Del bolsillo fuimos los trabajadores. El año que viene se le pide el mismo esfuerzo que este año, porque están diciendo 17% la paritaria del presupuesto contra una inflación que usemos a Miguel Bain, que es alguien que tiene buenos vínculos con el gobierno, no usemos a la UMED o a otros lugares si no quieren. Usemos al Fondo Monetario. ¿Qué dice? El Fondo Monetario habló entre el 22 y el 23%. Bueno, ahí está. Digamos, ¿no? Los trabajadores van a tolerar otra vez poner la plata que necesita el gobierno. Usted me va a decir que no, y le pregunto, ¿y en ese momento qué? ¿Qué significa que no? Mira, para este año estábamos hablando de, los ministros nos decían, vamos a tener una inflación del 25%. Para 2016. Ningún salario se acordó en esos términos. Por supuesto, los que pensamos que acordábamos un salario que iba a estar en más o menos en el equilibrio con las variables, también nos quedamos cortos. Hoy, por más que nos planteen que es el 17%, ojalá fuera el 15%. Digamos, ahora la realidad la vamos a ver y la vamos a tener palpable cuando empiecen a tener impacto todos estos aumentos que ustedes estaban graficando recién, ¿no? Que no son casualidad, ¿no? Siempre en la economía, cuando hay muchos desempleados, lo que hacen es, esto es gráfico, presionar para que el que sí tiene empleo tenga menos salario, porque obviamente hay desempleados que dicen, haría yo ese trabajo por menos salario. ¿Qué puede pasar en 2017? Lo que pasa es que nosotros concebimos el salario de otra manera. Para nosotros el salario es la calidad de vida de la gente, es la que permite que los chicos vayan al colegio, que se alimenten y que tengan un medio de vida. Digamos, no estamos hablando del salario como una variable de la economía, ¿no? Sino como una cuestión de identidad social que permite que uno se realice en la vida, digamos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y seguramente, digamos, habrá los conflictos que tengan que haber si hay una tesitura de no querer homologar
o demás, ¿no? Bueno, voy a citar a alguien que usted habrá leído seguramente, esto de que ningún nombre se realiza en una comunidad que no se realiza. Da la sensación que no pasó eso este año y que tampoco va a pasar el año que viene. Y yo veo la CGT planteando con dureza desde el discurso, no vamos a tolerar más esto y va a haber o una media fuerza o vamos a hacer algo. Usted sabe mejor que nadie que hubo muchísimas críticas este año a lo que fue lo que ustedes llaman la prudencia de la CGT. ¿Esa prudencia va a continuar este año? Perdón, tengo el chip del 2016 todavía. Es que no fue un tema de prudencia. Si no hubiera sido porque la CGT construía poder y la CGT sentaba al gobierno y a los empresarios en una mesa, no hubiera existido ley de emergencia social, no hubiera existido el adicional o los jubilados, no hubiera existido el bono y hubiéramos ido transitando por ahí o a un conflicto que muchos también se lo planteaban de esta manera, cuestionaban el diálogo por el bono y decían, bueno, de última nos comemos un paro y no accedemos a esto. Digamos, del otro lado también están estas posiciones, aunque uno pueda no creer o le cueste creer que existen. Pero perdón, Héctor, Ahora, vamos a la pública. El gobierno entonces, dijo, sí. La CGT dijo, me lo dijo a mí en radio Pablo Moyano, vamos a ver si el gobierno tiene huevos para vetar la ley antidespidos. La CGT estaba muy beligerante, el gobierno vetó la ley antidespidos y no pasó nada en términos de medida de fuerza. Lo que pasa que ahí no se había planteado una medida de fuerza. Sí tuvimos la instancia de la medida de fuerza cuando después se terminó yendo a la mesa del diálogo donde se acordó lo del bono, se acordó lo de los jubilados y se acordó eximir a una franja de trabajadores del impuesto a las ganancias del aguinaldo. En aquel momento no se había hablado de una medida de fuerza, pero la medida de fuerza es un instrumento que jamás lo resignamos ni lo vamos a resignar. Ahora, tiene que ver también con una estrategia propia de la CGT. Digamos, acumular poder también tiene que ver con utilizar ese poder. Y la utilización de ese poder tiene que ver con poder político, con discusión social y no solamente con una medida de fuerza. Digamos, esto es una visión mucho más grande y más global de lo que es una estrategia propia desde el sindicalismo, ¿no? Se está hablando mucho de ciertas condiciones por ahí a los trabajadores, ciertas reformas, hablábamos de las pasantías que puede llegar a extenderse a 12 meses y demás. ¿Cómo ven todo ese nuevo esquema que se plantea? Nosotros lo vemos con la misma negación que lo vimos siempre estos temas. Digamos, el derecho del trabajo no está para generar empleo, está para proteger el trabajador, ¿no? De los abusos de quien tiene el capital. No está para generar, digamos, no está para ser flexible. El tema de las cargas sociales, digamos, hay un liberal explícito que es el expresidente de Francia. Chirac fue quien lo descartó totalmente en Francia, porque fue una experiencia inútil. Entonces, ¿quiénes se suman a eso? Se suman los empresarios que lo que quieren es abaratar costos, pero les importa muy poco el desarrollo social de un trabajador, ¿no? Esta anécdota en particular, ¿se la comentaron a Triaca, a algún ministro? Por supuesto que se hablan, estas cosas se hablan permanentemente. Pero aparte tuvimos la experiencia de la Argentina. En la época de Cavallo, las cargas sociales habían bajado en algunas regiones de nuestro país el 75%. Y no generaron empleo. Digamos, el empleo no se genera por barato, no se genera porque el empresario, el pyme, gran empresario, quien fuera, necesita un trabajador. Y si necesita un trabajador, tiene que pagar por ese trabajo. Digamos, es al revés la cosa, digamos. Esto de decir, todos trabajemos por un plato de arroz y todos tenemos empleo, me parece que es una idea muy primitiva de la sociedad. Bueno, pero Alfonso Pradgay, cuando era ministro de Hacienda y recién comenzaba su gestión, dijo, vamos a ver, corregime, dónde les aprieta el zapato a los sindicalistas a ver si quieren cambiar salario por empleo. Y pasó todo el 2016 con todos los datos que sabemos, pérdida del poder adquisitivo, más pobres, más desempleados, fábricas cerradas, etcétera, 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 y los ganadores que veíamos antes, la intermediación financiera y demás. Ni siquiera eso pasó. ¿Qué cosa? Ni siquiera esa premisa de opciones, las dos fueron malas. Las dos fueron malas. Bueno, no hubo ni siquiera una ganadora. Entonces, ¿qué
usted sabe, Héctor, que hay como decían en mi barrio, un berretín con el paro general. Una palabra que nadie dice, como si fuera Voldemort. El paro general, gente que dice, es hora de un paro general, gente incluso dentro de la CGT. Si el año pasado va a ser peor que este, por un tema que la inflación va a bajar, que vamos a crecer 1 o 2 puntos gracias a servicios y demás. ¿Ese paro entonces se descarta de plano o no? No, no hay que descartar nada. No hay que descartar nada. Porque todavía nos pueden aparecer 20.000 sorpresas en el camino. Digamos, acá nosotros no vamos a descartar nada porque ese es un instrumento legítimo que tenemos. Así que no lo vamos a descartar bajo ningún punto de vista. Ahora, que tampoco vamos a hacer, digamos, un club que nos juntemos cada 2 meses para ponerle fecha a un paro. Porque ahí, digamos, en esa discusión y en ese enfrentamiento seguramente nos va a terminar desacompasando de la sociedad, ¿no? Lo que tiene que ver con manifestaciones, con trabajadores reuniéndose para exigir, para reclamar por algún derecho, por algo que perdieron, hubo represión por ahí menores, no hubo una gran... sí, en realidad sí lo hubo. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven que se empiece a reprimir a las manifestaciones de los trabajadores? Lo vemos mal. Creemos que se empieza al revés. Digamos, cada manifestación... pues hay algunas manifestaciones, pueden ser 10 personas con un sentido. Ahora, cuando las manifestaciones son por derechos y temas concretos, que se los reprima, se empieza al revés. Es lo mismo que plantearse que a la sociedad hay que disciplinarla con más beligerancia en vez de plantearse la armonización de la sociedad, ¿no? Dando más posibilidades, dando más igualdad y demás. Son 2 conceptos totalmente diferentes de cómo vemos la sociedad, ¿no? ¿Cómo ve el caso de Milagros Sala, Héctor? Perdón. El caso de Milagros Salas... ¿tendría que estar en libertad o no? Que es la discusión que dan los organismos internacionales. De acuerdo a lo que es la jurisprudencia de nuestro país, el derecho de nuestro país... no tiene la condición de semiplena prueba de que haya cometido delitos que la tengan que tener prisionera hasta el juicio. Acá uno puede decir es culpable o inocente, digamos, eso es otra discusión. Lo que decimos es, esto lo dijo la CGT el 16 de diciembre, lo han dicho organismos internacionales y lo dice el derecho procesal de nuestro país. Mientras esté en proceso, que llegue al juicio en libertad, digamos, porque esto pasa con cualquiera que tiene esta situación procesal, digamos. Ahora, yo no quiero opinar sobre un fallo judicial, no, pues además pero me parece que 3 años por un escrache me parece un poco mucho, ¿no? Con todo lo que nos pasa alrededor, ¿no? No, yo con lo del tema anterior, pero también con esto, porque a muchos han considerado que es una presa política. Habiendo presos políticos, habiendo desempleo, habiendo pérdida de poder adquisitivo, habiendo represión en algunos casos. Y para usar una palabra que utilizó usted, se está disciplinando a ciertos trabajadores y eso lo ven ustedes en algunos, no dirigentes, pero en algunos trabajadores que empezaban a movilizarse y demás, como que se los empieza desde el gobierno a disciplinarlos. No, el pueblo argentino no se disciplina, digamos, el pueblo argentino sufrió la dictadura, digamos, no se va a disciplinar porque repriman un corte en una calle o porque repriman una manifestación. Ni creo tampoco que el gobierno sea autista y genere ese tipo de condiciones de violencia en gran escala, porque si no ahí no complicaría socialmente todo, ¿no? Está claro. Héctor, en 10 segundos, una definición sobre el tema de jubilados, lo que anunció PAMI. Un título. Esto es parte de la caída de la economía, de la caída del salario, que son los que financian tanto la salud de los jubilados como de los trabajadores. Entonces empiezan los ajustes. Dar gracias. No, gracias a ustedes. Y uno